Por favor. Muy buenas tardes, es un gusto compartir con todos ustedes. Somos el equipo de maestrantes en Educación General Básica de la UNEM. Licenciado Edgar Chacha, magíster, licenciada Sandra Cruz, licenciada Mercedes Vaca, licenciada Marta Tomalá y quien les habla, Miriam Vaca. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante en educación, como es el constructivismo. Autores como Caña, Huitrago, Montalvo, 2015, señalan que el modelo pedagógico es un conjunto de métodos o ejes que orienta y encaminan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se configuran como las bases teóricas en las cuales se sustenta un sistema educativo. Desde años atrás, los sistemas educativos de los diferentes países asumen actitudes pedagógicas y el Ecuador no es la excepción, ya que aplica la teoría constructivista a mediados de la primera década del siglo XXI. De ahí la importancia de analizar su aplicación y los resultados de que él se obtiene. El Ministerio de Educación, al asumir como modelo pedagógico al constructivismo, se creería que no se ha logrado establecer en los centros educativos ecuatorianos, desaprovechando el potencial que encierra asumir la postura constructivista. A continuación vamos a proceder a analizar esta temática con el invitado, el señor docente magíster Vicente Villavicencio. Bueno, muy buenas tardes. Señor Villavicencio, quien es magíster en gerencia educativa. Inició su labor docente en la Escuela San José de Curaray del Cantón Pastaza y después de una larga trayectoria como pedagogo y después de haber concursado en varios concursos de méritos y oposición, hoy en la actualidad se desempeña como vicerrector de la Unidad Educativa Belisario Quevedo de la provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí. Antes de iniciar con el tema a tratar, distinguido magíster, coméntenos, ¿qué significa para usted Belisario Quevedo? Bueno, muy buenas tardes, ¿no? Y felicitando a ustedes, el grupo de maestrantes. Miren, el Belisario Quevedo, como un pensador, un hombre ilustre de la provincia de Cotopaxi que dejó muchas ideas, muchas enseñanzas, y en honor a él, pues nuestra institución lleva muy dignamente su nombre. Para mí como docente y en principio como estudiante, porque yo salí de las aulas del inmortal Belisario Quevedo, y aquí tengo la suerte de terminar en esta institución. Entonces, para mí significa muchísimo, ¿no? Un personaje, una guía, un hombre que dejó sus ideales, que dejó sus cimientos y que con mucho orgullo, con mucho honor, nosotros como docentes del Belisario Quevedo, pues lo tenemos como nuestro modelo, nuestra guía, y nuestro trabajo va encaminado a engrandecer el nombre del Belisario Quevedo. Como ustedes conocen, la historia de nuestro colegio ha sido muy rica de transformaciones, hasta el día de hoy, que se ha convertido en un icono de la educación dentro de lo que es el Cantón Pujilí e inclusive de la provincia de Cotopaxi. Muchas gracias por su comentario. Entonces también concluiremos que Belisario Quevedo entonces es en sí cuna de maestros. Bueno, vamos a empezar con el tema a tratar. Por favor, vamos a iniciar con el desarrollo. Muy buenas tardes, estimado magíster Vicente Villavicencio. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Como educador, ¿cómo define el constructivismo? Y si existen otros enfoques, ¿cómo los interrelaciona usted? A ver, entendiendo que la educación como tal, el constructivismo, como decían al inicio, es un modelo pedagógico que el Ministerio de Educación lo ha tratado de adaptar. Digo, lo ha tratado de adaptar porque, no sé, muchos compañeros o muchos nosotros mismos como parte de la docencia o como parte de estudiantes, nacimos en un método tradicional, ¿no? En donde se basaba en la repetición de conocimientos, repetición. Entonces, de pronto que fue un sacudón, ¿no? Y muchos docentes como que no entendemos mucho esta metodología o no queremos innovar,
y lamentablemente no se ha llegado a una aplicación concreta del método constructivista. Lo que hoy aplicamos en educación y lo que se ve en nuestras aulas es una mezcla, ¿no? Seguimos con lo tradicional, con algunas actividades, con algunas estrategias del constructivismo, pero lamentablemente si tengo que hacer una crítica o una opinión a esto, yo considero que todos los preceptos y los ideales que se proponen en el constructivismo, lamentablemente no han llegado a ser plasmados dentro de las aulas. Nosotros en nuestro ejercicio docente se ha ido observando que seguimos trabajando con estrategias, con técnicas tradicionales, ¿no? Con técnicas conductuales, en donde nos basamos mucho en la repetición, inclusive desde la estructura de las aulas mismo, desde la ubicación de los pupitres, ¿no? O sea, muy poco se ha cambiado. Y a veces es por miedo o por falta de capacitación, desconocimiento, pero esa es una realidad que nosotros vivimos en las aulas, en el quehacer educativo. ¿Eso les podría comentar? Muchas gracias. Acotando a su respuesta, en este modelo las determinaciones sociales, económicas y políticas apuntan a encerrar el conocimiento en una suspensión de normas, prohibiciones, rigideces y bloqueos, impidiendo que lo inesperado se adentre en nuestros preceptos, teorías y estamentos. Es precisamente lo que yo les decía, ¿no? Porque miren, cuando hablamos de constructivismo, nosotros decimos que el estudiante debe construir su conocimiento, ¿cierto? Para lo cual el docente tiene que crear ¿cómo sería? Las actividades o crear las situaciones, el ambiente para que el estudiante pueda construir su conocimiento. Pero si nosotros no estamos predispuestos a eso y trabajamos y nos seguimos, como dice, ¿no? Limitándonos a las prohibiciones, a los estereotipos que se viene trabajando, entonces, no, porque si nosotros implementamos en el aula el constructivismo, tenemos que dejar todo eso de lado, ¿no? Y comenzar desde el ambiente del aula, ¿sí? Comenzar con trabajos en equipo, comenzar a proponernos objetivos, plantear, qué sé yo, metas, pero darles las facilidades para que lleguen a ese conocimiento, en donde el docente prácticamente se convierte en un guía, ¿no? Un facilitador de conocimientos, pero no el que todo lo sabe y todo lo dice, y cuidado si le contradicen, ¿no? Pero esa estructura, muchos como que se nos hace duro dejarlo, ¿no? Como que está metido ya en la sangre y tenemos que trabajar, ¿no? Cometió un error, tiene que repetir 10 veces y tiene que darme la lección de memoria, tiene que aprenderse una serie de cosas que están más ligadas a esa situación. Pregunta número 2. Tiene un pequeño inconveniente la compañera. Muy buenas tardes. Sí, ya se le escucha. Magíster Vicente Villavicencio, ¿cómo está enmarcado el objetivo del aprendizaje constructivista? ¿Desde qué nivel de formación o desde qué eje transversal lo cree conveniente su aplicación? A ver. No sé si no le escuché bien la pregunta. Tenga la bondad, si me repite, por favor. ¿Cómo está enmarcado el objetivo del aprendizaje constructivista? ¿Desde qué nivel de formación o desde qué eje transversal cree conveniente su aplicación? Allá. Bueno, la propuesta en los ideólogos y las personas que proponen y que lo han difundido del constructivismo, el principio fundamental es que el estudiante no es un cero, ¿no es cierto? Entonces nosotros para implementar el aprendizaje tenemos que partir de la experiencia del estudiante.
Entonces, ahí viene el acomodo, ¿no? A partir de las realidades. Entonces, esto viene desde el nivel inicial. O sea, el constructivismo tiene que trabajarse desde sus bases. O sea, si nosotros vamos a trabajar en el constructivismo, tenemos que comenzar, no sé, desde que entran a la escolaridad, ¿no? Y si tenemos la oportunidad nosotros como padres también ya desde chiquitos, que comience a resolver sus pequeños problemas, que comience a construir sus conceptos. Porque si nosotros todo le decimos que la forma de hacer las cosas, entonces ya estamos entrando a lo tradicional. Entonces, ¿qué oportunidad le estamos dando al chico de comenzar a construir sus propios conceptos? Entonces, lo que sí debe estar el padre, el maestro, el docente es guiándole, ¿no? Viendo que no se desvíe, ¿no? Y ahora en el eje transversal es parte de la vida misma, ¿no? Porque no solo podemos hablar de constructivismo dentro de las aulas. No, esto debe ser un ideal desde nuestros hogares, ¿no es cierto? En donde no convertirnos en mamás canguros o papás que todo lo solucionan. Porque una de las consecuencias que estamos cosechando ahorita como padres es tener chicos que si no les dan solucionando, si no les vienen a dar solucionando un problema, se quedan ahí, ¿no? Entonces, si hablamos de constructivismo, tiene que ser desde todas las edades, en todos los momentos, de acuerdo a las necesidades, ¿no? Yo, por ejemplo, un día que hablaba con los padres de inicial, decían, es el momento en que les permitan tener las posibilidades a los chicos de ir madurando, de ir creciendo, de ir resolviendo sus pequeños problemas, de ir viendo que comiencen a vestirse solos, que comiencen a actuar ya por su propia cuenta, ¿no? Claro que con la guía del padre, con la construcción, y es lo mismo en educación. Sí, es lo mismo, el constructivismo tiene que estar, y esa es la filosofía ¿no? Entonces, si nosotros desarrollamos todo este proceso, vamos a tener jóvenes que más adelante no se ahoguen en un vaso de agua, sino ante un problema busquen opciones de solución, ¿sí? Porque si no, si al chico o al joven le damos todo solucionando, en un momento que se encuentran solos, no saben cómo actuar, ¿no? Y ahí vienen los grandes problemas de que se dejan llevar por la persona que a lo mejor habla de mejor forma y creen que ellos tienen la verdad. Entonces, sí, el constructivismo como filosofía, como modelo, no puede ser solo un modelo de educación, sino un modelo de vida también. Bien, acotando la pregunta que ustedes dicen, la interacción dinámica entre los instructores, estudiantes y las actividades proveen oportunidades de manera que los estudiantes puedan crear su propia verdad y gracias a la interacción que ellos tienen con otros, ¿verdad? Claro, o sea, Muchas eso gracias. es lo que está implícito, ¿no? Porque como decía, ¿no? El fundamento del constructivismo es partir de las experiencias de los chicos, ¿cierto? Yo entro a una clase y si voy a recitar un tema, a lo mejor eso no funciona, porque yo tengo primero que saber qué sabe el chico sobre eso, ¿no es cierto? Y muchas veces al iniciar una clase nos encontramos con unas sorpresas tremendas, que los chicos conocen mucho. Y eso puede ser nuestra base hacia avanzar, ¿no? Entonces, por eso dice el hecho, ¿no? Construir, y construir es aprovechando las experiencias de los estudiantes, las experiencias del docente, la guía del docente, planteándoles pequeños retos, ¿no? Y si ustedes les ponen en el aula retos, seguramente verán la forma de solucionar, ¿no? Ahora, esto del constructivismo un poco destruye, y eso es lo que nos asusta a muchos maestros, la cuestión disciplinaria, ¿no? Dice, el trabajo en grupo es inútil porque mucho molestan, no se puede aprovechar. Entonces, ese es un limitante que muchos le tomamos en sentido negativo y decimos, no, mejor doy la clase así y sigo, ¿no? Entonces, lo que propone el Ministerio del Constructivismo como que se queda un lado. Bueno, mi estimado magíster, respóndanos a esta pregunta. ¿Cómo es el maestro constructivista? ¿Cuáles son las ventajas? Ya, bueno, ya lo he dicho en algunos pasajes de esta reflexión. El maestro constructivista tiene que ser un guía, ¿no?
un conocedor, un motivador, una persona que cree los espacios de aprendizaje. O sea, y que también esté consciente de las necesidades de los estudiantes. En nuestra función de docente, nosotros muchas veces nos ponemos en un pedestal y creemos que todos están en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Y que todos están en las mismas capacidades. Y eso no es así. O sea, en un grupo de estudiantes, no todos reaccionan a la misma motivación. Entonces, de ahí que el maestro tiene que ser un conocedor, un motivador, un investigador, una persona que también tenga su carácter para lo que decía anteriormente, no se le vaya la disciplina, que organice, que tenga las normas claras, que pueda despertar en los chicos el interés, porque si usted no logra que su clase sea motivadora, usted puede decirle, si no logra motivar a los chicos, está complicado, ¿no? Entonces también ahí entra la parte de ser un poquito afectuoso, afectivo, interrelacionado con los chicos, crear un ambiente favorable, familiar, amigo, ¿no? Que cuando le vean al profe vengan y le choquen la mano, le digan, hola profe, ¿cómo estás? ¿No? Y de pronto, ¿no? Que le ven al profesor y salen corriendo y dice, uy, ya viene este profesor. Entonces desde ahí viene el ambiente. Entonces el maestro es bastante la exigencia, ¿no? O sea, tiene que abrirse tanto en los campos pedagógicos, psicológicos, y ese, ¿no? Es un guía. O sea, si definimos en pocas palabras, el maestro tiene que ser un guía en todo momento con sus estudiantes. Bueno, pues en mi opinión, estimado magíster, creo que de los errores se aprenden. Es una gran transformación que pretendemos dar en la educación. Como digo, de esto vamos a aprender. Igual creo que el maestro debe ser quien facilite al estudiante y pueda desarrollar sus habilidades, sus destrezas y crear su propio conocimiento, siendo este significativo y para la vida, no sin antes tomar en cuenta que los recursos deben ser los adecuados y la aplicación también de técnicas activas. Sí, no, y aquí usted utilizó un término fundamental, ¿no? Y a lo mejor no se le abordó antes cuando dice que el aprendizaje tiene que ser significativo para el estudiante. Entonces, eso tiene que remarcarse mucho, porque nosotros podemos dar conocimientos que no tienen ninguna relación, o sea, no les motiva, ¿no? Entonces, de pronto, miren, mi experiencia de docente, yo alguna vez daba lengua y literatura o he sido profesor de grado en la mayor parte del tiempo. Y se llegaba al aula y se encontraba a los muchachos con alguna inquietud, con algún temor o con algo. Y de pronto el maestro tiene que ser flexible a dejar esa clase planificada y conversar sobre los intereses de los chicos. Y de pronto se saca muchos provechos, ¿no? Aunque eso también trae una desventaja, porque muchos chicos, como esa clase pasaron conversando, pasaron analizando, en la siguiente clase quieren hacer lo mismo. Entonces ahí tiene que tener mucho equilibrio y fundamentalmente tratar de tener, como decía yo voy a una clase con un objetivo claro. ¿Qué quiero conseguir con los chicos y cuáles son las herramientas que yo les voy a dar para que se logre, ¿no? Por ejemplo, cuando se enseñaba un poco de literatura, qué sé yo, cuando andábamos de versos, primerito decía si les gusta una chica, si por aquí, que por allá, y comenzaban, ¿no? Y se emocionaban, y de ahí se arrancaba y terminaban ellos mismos escribiendo cosas, aunque no los querían leer, pero escribían. Bueno, mi máster, muy conocedor de la parte pedagógica del enfoque constructivista, ya lo hemos definido, hemos hablado de cómo está enmarcado el objetivo, cómo debe ser el maestro. Ahora, mi máster, ¿cómo cree usted que está enfocado el constructivismo en la educación? Dentro del constructivismo radical, ¿existe o no todavía un un constructivismo social, un constructivismo cognitivo, un constructivismo sociocultural? Desde ese punto, mi máster, conversemos un poquito.
Verá, el Ministerio de Educación propone, ¿no? Y esto del trabajo de los proyectos interdisciplinares y lo que está proponiendo en los nuevos currículos por competencia y nos da la facilidad a las instituciones de que se interrelacionen áreas, inclusive nos dan un mínimo y nos dan la oportunidad de acuerdo a las necesidades institucionales, crear nuevos espacios de aprendizaje a través de talleres y todo. Esa es la intención del ministerio para favorecer el constructivismo, ¿no? O sea, para implementarlo dentro de las aulas. Entonces, de parte del ministerio existe la propuesta, pero también hay una falencia, ¿no? Y la falencia principal es la falta de capacitación, ¿no? Porque nosotros ahorita hemos pasado 2 años con la modalidad de proyectos interdisciplinares y veamos cuántos docentes realmente fuimos capacitados en crear proyectos interdisciplinares, cómo ir trabajando. A lo mejor muchos de nosotros tenemos solamente la información de los lineamientos y así superficialmente, ¿no? Entonces, si no hay esa parte de capacitación, de ir conociendo, va a ser muy difícil que se implemente realmente el constructivismo del que hablamos, ¿no? Hay muchos maestros que lo trabajan y lo trabajan muy bien y hay que felicitarlos, ¿no? Hay maestros que tienen, pero también habemos, ¿no? Yo me incluyo, que como que se hace muy duro dejar nuestras pautas un poco tradicionales. Entonces, en ese sentido, la propuesta del ministerio que ya viene, creo que desde el 2010 o más atrás, lamentablemente no ha logrado ya inmersarse totalmente, pero creo que es un trabajo que se va haciendo de a poquito, y yo creo que ya los nuevos docentes que están formados en esta metodología, a la larga van a lograr implementar, ¿no? O implementar esto, y ya nosotros que estamos de salida, pues nos iremos con nuestros nudos complicados, de que nos sale un poquito difícil salirnos de nuestros estándares, y aspiremos que ese sea el éxito, ¿no? Y se tenga ya pues una juventud un poco más autosuficiente, pero también sin olvidar esa parte de la responsabilidad, que es una de las grandes falencias que estamos observando últimamente. Máster, un último análisis de ahí. ¿Creería que podría existir un proceso individual dentro del constructivismo? ¿Se Un podría dar proceso. un proceso individual aplicando el enfoque constructivista? Sí, o sea, si usted le pone un mismo problema a varios estudiantes, de hecho que hay chicos que individualmente son más capaces o más hábiles o con más destreza para resolver ese problema. Pero ahí viene la parte de solidaridad y de compartir, ¿no? O sea, la idea es esa, ¿no? De que se comparta. Pero también va a depender de la formación con la que vinieron, porque de pronto desde nuestros hogares enseñamos a nuestros hijos que sean un poco individualistas y egoístas, ¿no? Porque la esencia de la metodología del trabajo del constructivismo es el trabajo en grupo, técnicas activas, interrelación y todo lo demás. Pero eso no quiere decir que vamos a limitar que haya también la parte individual, porque cada chico, cada estudiante es rico en capacidades, en habilidades, en destrezas, en líderes, ¿no? Que pueden liderar el trabajo y guiar al compañero que a lo mejor no desarrolló esas destrezas. Entonces, sí tiene espacio el individualismo. Pero ese tendría que enfocársele a que sea también partícipe de solucionar problemas comunes. Eso mi máster, a eso iba, que en todos los enfoques creo que también se presenta el individualismo, pero en este sentido creo que el trabajo en equipo nos conlleva a llevar mejores resultados que ser como uno, como ente individual. Te agradezco mucho por ese análisis, mi máster. No, yo muy agradecido a doña Mercedes, a doña Miriam por la invitación. Son algunos criterios, pensamientos, ¿no? Creo que todos los docentes estamos enmarcados, hemos leído. Miren, yo la primera vez que me dieron el curso de constructivismo y diferenciábamos con el método conductual,
Yo me acuerdo que en grupo nos hicieron y muy creativamente nosotros hicimos un ataúd y fuimos a enterrarle al conductualismo, ¿no? Ahí todos aplaudían, chay, fantástico, pero ya yendo a la realidad, ustedes se darán cuenta que como docentes tenemos y manejamos algunas de las actividades conductuales. Entonces yo concluyo de que si bien es cierto el sistema conductual ha quedado un poquito rezagado, las nuevas teorías, pero también hay actividades o hay aspectos que nosotros dentro del constructivismo debemos recurrir a algunas actitudes o actividades conductuales para equiparar, ¿no? Y de hecho que hay un pensador, ¿no? Me acuerdo bien el apellido que hablaba de un compendio de un complemento entre los distintos modelos pedagógicos que el docente es el que tiene que ir adaptando de acuerdo. Muchas veces también depende del grupo de chicos, del grupo de estudiantes, ¿no? Porque miren, hay algunos que necesitan más guías, otros menos guías, pero ahí es el docente el que tiene que conocer esa realidad. Nos escucha Sandy. Bueno, señor Magíster, después de toda su trayectoria como docente, ¿cree usted que el proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes ha mejorado al aplicar este enfoque constructivista? Bueno, ¿de qué ha mejorado? Miren, yo digo, de mejorar ha mejorado. Nosotros, desde el hecho de que la información en la que está disponible del señor, del joven, de la niña, del estudiante, de 30 años de acá es abismal, ¿no es cierto? Ustedes ven que los chicos muchas veces aprenden cosas porque están motivados a hacer cosas, ¿no es cierto? Y muchas veces no tienen la guía. De que el mundo va corriendo y nosotros tratamos de alcanzarle en lo que es cambios de tecnología, ¿no? Ahora lo que yo estoy de acuerdo que la información, los conocimientos han aumentado, han mejorado, pero lo que debe ir de la mano es la otra parte, ¿no? La responsabilidad, el respeto, la consideración y la educación en valores, que son algunos aspectos que sí nos dejan bastante preocupados. Hoy estamos viviendo una época donde falta un poquito más de respeto de cómo es, ¿no? Entonces, en esa parte sí. Pero de ahí en esto del constructivismo y todo lo demás, yo creo que ha implementado muchos conocimientos, muchas cosas. Para mi conclusión, yo diría que sí se ha mejorado, ¿no? Hasta como parte de la información. Ya, muchas gracias. Acotando a su comentario y en conclusión, entonces, al aplicar este modelo, creo que el estudiante, mediante la aplicación de cuando manipula, explora, descubre o inventa, también ha mejorado el nivel mental y también posee un grado considerable en donde el alumno construye, reconstruye el conocimiento y, o sea, es el constructor de su propio conocimiento. Muchas gracias. En conclusión, podemos decir que el constructivismo es un modelo educativo donde el educando es el actor importante del aprendizaje, ya que construye de forma activa su conocimiento, relaciona la información nueva con la que posee. Asimismo, contempla un profesor que promueve el aprendizaje, que proporciona situaciones de aprendizaje que permiten construir andamiajes para desarrollar los conocimientos. En este modelo no se concreta a memorizar, sino a estimular en el aula a los estudiantes en su aprendizaje. El constructivismo plantea una educación basada en el desarrollo de habilidades, destrezas. De esta manera el aprendizaje es continuo, significativo, satisfactorio y receptivo. Los autores que innovaron la educación con esta teoría tenían como inquietud construir el sentido del aprendizaje.
A nombre de los maestrantes de la UNEMI, queremos expresar un agradecimiento cordial a usted, estimado magíster, por el tiempo impartido, por su aporte para la elaboración de este recurso novedoso, que sin lugar a duda nos servirá de gran ayuda en nuestra formación docente. Muchísimas gracias. De mi parte, yo les agradezco y muchas gracias y suerte, ¿no? Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por Gracias, su Buenas tiempo, tardes. máster. Vicente. Muchísimas Muchísimas gracias por gracias. su apoyo. Pasen muy bien. Gracias. Buenas Muchas tardes. gracias. Tenemos 5 minutos. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 le escuchamos. Ya, chicos. Entonces voy a intentar ver esto. Voy a llamarle. Seguimos nomás conversando, ¿no es cierto? 28 minutos está de grabación. O sea, no se preocupen de eso. Hay que tratar de editar. Buscar a alguien que nos ayude a editar para cortar cosas importantes y pegar y generar un bonito video. Ya. Entonces, eso ya conversamos en la noche, conversamos ya, y ahorita más o menos hay que tratar de descargar el link y buscar una persona que nos ayude a editar para poder tenerlo en el tiempo establecido. Eso nomás. Por eso les había puesto yo en el chat que no importa, vayamos, no importa el tiempo, vayamos, hagamos el video. Ahora lo que tenemos que es poner las dananay, como saben decir, poner no sé, una carátula, una música, poner, recortar cosas importantes, borrar cosas que no estén importantes, cosas que están repetidas. Entonces necesitamos alguien que nos ayude en la edición, eso sí. Bueno, También es yo le voy a durito. decir, yo le voy a decir a mi hijo porque él sabe Ya. todo eso de editar, pero Ya. tenemos que, como usted dice, ver qué recortamos, ¿sí? Para decirle a él, recorta esto de aquí, recorta, ya voy a ver si me puede ayudar en eso porque él sabe editar las letras, todas esas cosas con fondo, ya, pero voy a ver si es que me puede ayudar. Ya usted, Lisa, más o menos ya sabe lo del constructivismo, lo que debe estar ahí. Entonces Sí, no sí. hay necesidad de